Hacer un poco revisando lo que miramos la clase de ayer. Am, Les voy a compartir en ese orden de ideas, permítanme, a través de WhatsApp. Les voy a compartir mi archivo Do. Qué tan raro, no me deja entrar automáticamente. Ok. Entonces les voy a compartir al grupo. Bueno, les voy a compartir la base, que esa deberían tenerla, pero igual se los voy a compartir, la base original. Y les voy a compartir también el archivo Do. Con ese archivo Do. Bueno, y también les voy a compartir las notas colaborativas para que las revisen. Estas notas pueden serles útiles. Listo, con eso podemos empezar a trabajar. Y creo que tenía yo una presentación de variables instrumentales. También se las voy a compartir. ¿Listo? Entonces ya tienen todos los materiales. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen, chicos? Alguien que me confirme. Listo. Entonces, voy a abrir Stata y lo primero que voy a hacer es importar la base de datos original, ¿de acuerdo? Voy a decir archivo, importar, hoja de cálculo de Excel. Voy a buscar la carpeta en donde tengo mi archivo de claim. Estos son los datos del modelo de claim. Le voy a decir aquí importar primera fila como nombre de variables. Le voy a decir OK. Así ya tengo mis datos y ahora voy a abrir el archivo Do, que se llama 3 etapas, y le doy a abrir. Y básicamente aquí tendría en primer plano mi archivo Do y en segundo plano Stata, ¿de acuerdo? No voy a ejecutar la primera línea de código. Voy a ejecutar todas las líneas de código. No, mentiras. No voy a ejecutar todas las líneas de código. De hecho, voy a mostrarles unos comandos nuevos para que los vayan complementando. Uno primero es el setmen. Este setmen sirve para especificar cuántos megabytes de memoria usará Stata. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que yo le voy a decir aquí RAM. Déjenme ver por qué no ocurrió, no está permitido. Lo estoy escribiendo mal, perdón. Es setmem, de memoria. Estoy colocando men, de hombres en plural. Pero igual no me lo está validando. Setmem. Qué tan raro. No me lo está validando. Hacer un último intento. No. Bueno, ok. Hay un comando que no me funcionó. Listo. Bueno, yo les había comentado que Stata, por ejemplo, aquí yo le escribo el describe, pero también me puede hacer la misma tarea con el des, que es la simplificación del describe. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar allí. Voy a complementar un poco el tema aquí del summarize, también que se puede reemplazar con sum. Entonces eso va a dar lo mismo.
A veces les puede ser útil este otro comando tab, corrámoslo, el de tabulación, aunque yo creo que alguna vez utilicé tabulate. Entonces voy a correr describe y des para mostrar que es lo mismo. Entonces describe y des me tienen que sacar el mismo resultado. Y voy a aplicar ahora sí tab, que creo que tab sí no lo había mostrado. Ah, ok. Para tab, por ejemplo, bueno, tab es básicamente un comando que nos va a mostrar tablas con las frecuencias de una variable discreta. Eh, entonces, aquí como tal, digamos, yo tengo variables continuas, ¿no? No tengo discretas. Este me serviría para el modelo de crimen. Creo que me pareció que en algún momento yo mostré eso. Ah, pero eso no fue con ustedes, eso fue con Econometría 1. Listo. Entonces, para tab, se supone que yo aquí debería listar variables. Vamos a ver qué pasa si le listo una variable de las que tengo. Entonces me genera una tabulación en donde me muestra la frecuencia, el, el porcentaje y la frecuencia acumulada. ¿De acuerdo? Para eso me sirve tab. Pero esto generalmente puede ser más útil para variables discretas. ¿De acuerdo? Bueno, permítame ver si tengo por acá algo. Bueno, hay un comando que se llama display. A veces display puede desglosar un proceso, ¿de acuerdo? Ahorita no tengo un proceso, pero podemos ver más adelante a ver si nos puede servir. Permítame ver. No, yo creo que ya, por ahí ya está bien. Entonces, ahora sí, voy a correr todo esto. De hecho, voy a correr todo esto. Que habíamos visto ayer. Gráficas. Declaración. Construcción. Y me voy a quedar en la primera forma que vimos de estimar mínimos cuadrados en dos etapas con variables instrumentales, ¿de acuerdo? Entonces voy a correr todo eso. Y aquí pasó algo. Permítanme ver. Ah, ok, aquí me dice que la variable k-1 no fue encontrada. ¿Cómo así que la variable k-1 no fue encontrada? A ver. No me está generando los retardos. No me está generando los retardos. Entonces, veamos dónde está el problema. Yo aquí le estaba diciendo previamente que me generara los retardos. ¿Por qué no me generó los retardos? Cuando yo le dije que me los generara. Ok, la variable X ya está definida. Luisa Ordóñez abandonó la llamada. Ok, y entonces ahora sí voy a irme aquí a esta línea de código, a la 81, que es la que me interesa, y me dice que no está. ¿Por qué no me genera? Listo, allí ya tengo generado A. Vamos a revisarla aquí. Listo, allí ya me salió el mínimos cuadrados
en 2 etapas con variable instrumental. Eso fue lo que hicimos en nuestra sesión del día de ayer, ¿de acuerdo? Déjame ver si puedo utilizar display. Déjame ver si lo puedo hacer. Aquí me parece que podría ser más pertinente, pero puede ser que me dé un error. Ah, ok. Vale. Déjame ver si lo coloco aquí. Display. Ok. No. Entonces simplemente lo dejamos así. Y permítanme. Listo. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos cuando corremos esta línea de código 81 es aplicar dos técnicas para modelos multiecuacionales. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un sistema de ecuaciones en donde el consumo es explicado por los beneficios retardados, por los salarios. En la segunda ecuación tenemos que la inversión está explicada por los beneficios retardados, por el capital con retardo, y en la tercera ecuación tenemos que los salarios son explicados por la demanda retardada y por una variable de tendencia. Como ustedes se dan cuenta, aquí me dice que yo tengo como variables endógenas el consumo, la inversión y los salarios del sector privado, y como variables exógenas, en estas nosotros estamos planteando los beneficios retardados, los salarios totales, el capital retardado, la demanda agregada retardada y la variable de tendencia temporal. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer unas comparaciones de, digamos, líneas de código que me deben llevar al mismo resultado. Entonces, si yo me concentro en esta línea de código, que fue la primera que corrí, el problema de esta línea de código es que me da los resultados, pero me da los resultados sin las variables X. ¿De acuerdo? Entonces, pues no me sirve porque no puedo ver el efecto de las variables X sobre las variables Y. Entonces no me sirve. ¿De acuerdo? No me sirve ese análisis así como está. Entonces, lo que hago en la línea de código 81, a diferencia de la que tengo en la 78, es que cuando yo voy a definir con REC3 las tres ecuaciones, la clave está en que yo coloque primero un nombre a cada ecuación, ¿cierto? Entonces yo digo, la primera ecuación es consumo, le coloco 2 puntos, y luego de colocarle esos 2 puntos, entonces yo le coloco acá eh, consumo igual, y separado por espacio las variables exógenas de ese modelo. Cuando termino, cierro paréntesis, abro paréntesis y comienzo con la segunda ecuación. Ahí le escribo inversión, 2 puntos y programo. Y digo, I es igual a los profits con retardo y el capital retardado. Y cierro paréntesis. Y la última ecuación, abro paréntesis, le coloco salarios, 2 puntos, que es el nombre. Y ahora sí le coloco WP es igual a X, que es la demanda. X raya al piso 1 sería la demanda retardada, y A, que es la variable de tendencia
temporal, ¿de acuerdo? Ahora bien, si yo corriera solamente con el rec3, le diera run aquí, él me va a sacar resultados, fíjense. ¿De acuerdo? Él me va a sacar resultados. Y aquí yo tengo, digamos que las variables endógenas, consumo, inversión y salarios. Y acá tengo las variables endógenas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que hago yo cuando estoy incorporando este elemento del two-stage least squared? Pues lo que le estoy diciendo es que hay un grupo de variables exógenas y hay otro grupo de variables predeterminadas. Cuando creo un conjunto de variables exógenas, ¿cierto? En ese grupo de variables exógenas yo estoy metiendo básicamente el gasto, los impuestos, los salarios del sector público y estoy colocando la variable de eh, tendencia temporal. Pero además de eso estoy incluyendo las predeterminadas. Y las predeterminadas, que son las que son exógenas en el sentido de que tienen un retardo, serían los beneficios retardados, el capital retardado y la demanda agregada retardada. Entonces, lo que hago cuando coloco en este rec3 una coma y luego voy por two-stage least squared, lo primero que hago es definir los instrumentos. Y los instrumentos estarán determinados por las exógenas y por las predeterminadas. ¿De acuerdo? Y yo podría correrlo sin necesidad de esa opción que dice ahí, opciones, ¿cierto? Y miren que me van a dar los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con opciones lo que pasa es que yo puedo hacer algunas variantes. ¿De acuerdo? Pero no es que sea un código necesario. Otra forma de hacer más o menos lo mismo es la línea de código 84. Si ustedes comparan la línea de código 84 con la línea de código 81, pues la primera parte, ¿cierto? Del REC3 es exactamente igual. ¿En dónde hay diferencia? La segunda parte que tiene que ver con two-stage least squared, cuando llega el momento de listar los instrumentos, fíjese que yo coloco simplemente listados de manera concreta los que corresponden a gastos, impuestos, salarios del sector público y la predeterminada, perdón, y la variable de tendencia temporal que es A. Y luego coloco como si fuera un paquete, esos paquetes que estábamos armando cuando organizábamos todo en el closet. Entonces, predet, que es el grupo que incluye a las predeterminadas, es decir, la rezagada de los beneficios, la rezagada del capital y la rezagada de la demanda. Pero aquí ya no las estoy explicitando. Luego cierro paréntesis y le aplico el opciones, que debo decir es opcional, y fíjense que el modelo corre. ¿De acuerdo? El modelo corre allí. Permítanme. Sí, coméntame, Diana. Profe, se puede, o sea, me puede que pena mostrar otra vez, o sea, en vez de no poner las predeterminadas, sino hacerlo al revés, poner las exógenas, espérate, el Lupin, o sea, exacto, se puede poner exógenas y nombrar las predeterminadas, también al contrario. Sí, pero fíjate que si tú le das detalle a los coeficientes y comparamos, por ejemplo, el beta sub cero de los salarios, mira que ese beta sub cero de los salarios, haciéndolo así, me da negativo en menos 2,36, haciéndolo con esta última técnica. Si yo me voy acá arriba y comparo con la técnica anterior, ese coeficiente me da menos 0,19. Entonces cambia. ¿De acuerdo? No es exactamente el mismo. Mientras en el Perfecto. Y primer, entonces,
¿cuál sería la correcta o la que nos conviene si son diferentes? Yo la que les sugeriría es una en donde ustedes expliciten todo, ¿de acuerdo? En donde ustedes expliciten todo. Porque, por ejemplo, supongamos que vamos a mirar el efecto causal de una variable, de dos variables económicas, por ejemplo, el efecto de la demanda sobre los salarios. Con esta última técnica, la relación me da 0.43. Mira que acá, con la técnica que tenemos acá arriba, también te da 0.43. Pero yo quería llamar la atención es que el cambio no lo vas a tener en las relaciones entre las variables X y Y, sino en las constantes. Por ejemplo, la constante del modelo de inversión aquí es 10.12. Si revisamos la constante acá, me va a dar menos 6.04 y es diferente. Pero si yo reviso el efecto de los salarios sobre la inversión, ese me da negativo en menos 0.15. Entonces lo quiero revisar acá. Dijimos el efecto De la inversión, profe. es de los salarios sobre la inversión, ¿no? Ah, pero es que aquí lo tengo diferente. Fue porque hicimos un cambio, ¿no? Alguien me hizo hacer un cambio. Yo creo que tengo un problema en la programación aquí. Es en la formulación. Sí. Aquí, en el modelo original, es K-1, ¿cierto? Entonces voy a corregirlo aquí. Por eso me está dando diferente. Entonces corrijo K-1. Profe, entonces digamos en la parte donde nosotros ya incluimos como los instrumentos, o sea, en vez de, digamos, poner como exógena o predeterminada, es como mejor poner todas las, o sea, cada variable o sí sirve como, o digamos, si es como más adecuado poner como esa clasificación que se hizo antes. Esa clasificación sí te puede servir, pero el problema es que en algunos casos, dependiendo un poco de las versiones de Stata, si no las listas, las variables, él puede ser que no te las tenga en cuenta. Así tú las hayas, digamos, reunido en un conjunto, como lo que yo hice. Incluso a mí no me las tuvo en cuenta. Por eso yo les planteo una segunda forma para que la puedan establecer. Permítanme un segundo que aquí yo creo que va a tocar correr todo el archivo nuevamente para que me corra esta parte. Porque no me la quiere correr si solamente cojo esa línea de código. Entonces, voy a hacer una cosa. Voy a grabar esto. Esto lo voy a dar X, le voy a decir no guardar. Lo vuelvo a abrir. El archivo. Exportar los datos de nuevo. Yo quiero corregir eh, ese desbalance que tengo en el modelo en términos de la especificación de la ecuación de inversión. Allí cometí un problema y parece que no solamente fue en una línea de código, sino en varias. Entonces voy a dedicarle un ojito especial a eso. Entonces, aquí estoy importando los datos. Aquí voy a abrir el archivo do. Este es el archivo do. Y voy a correr todo esto hasta que llegue
hasta que llegue al primer modelo de claim. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a correr todo hasta la línea de código 81. A ver qué pasó. Que no entiendo es por qué cuando yo le digo, ok, ya ver, permítame, ya. Ujú. Ok, con estas líneas de código ejecutadas yo ya puedo correr, por ejemplo, esta línea de código de acá. Listo. Y ahora sí podría armar estos locales y ahora sí puedo correr la segunda forma para los coeficientes. Perfecto. Listo. Entonces, yo estoy haciendo una comparación entre este método que tengo ahorita y este otro método que tengo acá. Lo voy a correr. Permítanme ver qué pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? Ya, ok. Aquí tengo K-1 y es K raya al piso 1. Listo. Entonces, ahora sí, corrámoslo. Perfecto. Entonces, ahora sí volvamos un poco a nuestra discusión. Y era en la ecuación de inversión, yo tengo en esta última ecuación el efecto del capital retardado sobre la inversión, que se me da menos 0.14. Y yo deseo ver qué es lo que pasa acá arriba. Fíjense que aquí, en esta otra técnica, me da menos 0.15. O sea que sí hay ahí una diferencia, pero es pequeña. Igual sigue siendo estadísticamente significativa. En el último método que utilicé, que es básicamente especificar las exógenas, esa sola especificación me genera a mí una estimación en el beta de menos 0.14. Aquí lo tienen, por favor, obsérvenlo. Eso me da menos 0.14. Pero si yo voy a la técnica que utilicé arriba, que es sin especificar, entonces acá me da menos 0.15. O sea que hay un cambio pequeño. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo reviso un poco la del consumo y miro, por ejemplo, el efecto de profit sobre el consumo, aquí me da menos 0, perdón, me da 0.017. Y mire que en esta técnica que tengo acá, el efecto me da menos 0.14, casi menos 0.15. Entonces, sí, digamos, hay cambios, ¿no? Aquí me da, de hecho aquí hay un cambio fuerte, mírenlo, porque aquí me está dando 0.017.
Y ese sí es un cambio fuerte, porque miren que acá me está dando menos 0.14. O sea, este impacto es mucho más notable que el anterior. Entonces sí tiene sentido la pregunta de, bueno, entonces, ¿qué pasa con las líneas de código? O sea, ¿cuál es la más correcta? Yo les aconsejaría, ¿cierto? Que, por ejemplo, utilicemos una línea de código como la 87. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy especificando las variables sin agrupaciones. En el otro caso le estaba haciendo con agrupaciones y yo entiendo que debería dar lo mismo, pero no nos da lo mismo. En tanto que aquí, fíjense que esta línea de código no es que esté como indirectamente utilizando los conjuntos que elaboramos, sino que dice de una vez al grano cuáles son las variables que tienen que ir en la primera ecuación, en la segunda ecuación, en la tercera ecuación, y plantea que si se va a hacer análisis básicamente de variables instrumentales, ¿cierto? Entonces plantea mínimos cuadrados en dos etapas y coloca los instrumentos totalmente. Entonces, esta línea de código, a mi modo de ver, es más fiable. Y si quieren, comparemos algunos efectos. Por ejemplo, aquí la constante del modelo de salarios me da 0,19. Fíjese, por ejemplo, que aquí cambia. Aquí me da menos 2,36 y en el modelo anterior sí me da menos 0,19. Entonces sí hay una compatibilidad, ¿de acuerdo? Me da menos 0,19. Lo que yo recomiendo frente a ese último código es que no es necesario que usted le coloque esa opción, opciones. Y es lo que hago en esta última línea de código. Es exactamente la anterior, pero cuando la corro, fíjese que, pues primero los resultados me dan, y por ejemplo, fíjese que la constante aquí me da menos 0,19, que es el resultado que teníamos de la línea de código anterior, pero esta tenía esa opción de más. ¿De acuerdo? Entonces, el método más apropiado es el método en donde nosotros estemos listando nuestras variables, ¿de acuerdo? Donde las estemos mostrando tal y como tienen que ir. Entonces, la línea de código que yo les recomendaría sería la línea de código 90, en donde tienen combinado básicamente el primer método, que es mínimos cuadrados en tres etapas, generando reemplazos de una ecuación a otra, y al mismo tiempo generando ajustes en la matriz de varianzas-covarianzas. Y en la segunda parte del código, donde los mínimos cuadrados en dos etapas hacen un análisis de variables instrumentales. ¿De acuerdo? Es decir, que para la primera ecuación del consumo van a tener en cuenta, además de los beneficios retardados y los salarios, van a tener en cuenta los gastos, el impuesto, el gasto del sector público, la variable de tendencia, los beneficios retardados, el capital retardado y la demanda retardada. Ahora, yo sé que ustedes pueden tener una inquietud y es, bueno, ayer lo plantearon, de hecho, ¿qué pasa con el tema de los salarios en esta última línea de código? Y particularmente cuando los salarios aquí han sido como que combinados, porque han sido sumados los del sector público con los del privado. En un segundo yo voy a enchufar el computador. Ya regreso.
Ok, entonces, yo le voy a colocar aquí una notica y le voy a decir que es la que yo recomiendo, ¿no? Entonces, le voy a colocar aquí recomendación. Esta es la que yo recomiendo. Ahora, fíjese que esta me gusta a mí mucho porque en esta, como le digo, usted va siguiendo una estructura en la que dice, bueno, vamos a aplicar el REC 3 para las tres primeras ecuaciones, que son las que estoy señalando aquí mismo, que son las de comportamiento. ¿De acuerdo? Esas son las de comportamiento. Y voy a hacer el análisis de variable instrumental mediante la técnica de mínimos cuadrados en dos etapas, aplicando para cada ecuación, por ejemplo, para la ecuación consumo, estoy colocando como instrumentos el gasto, los impuestos, los salarios, la variable de tendencia intertemporal, los beneficios retardados, el capital retardado y la demanda retardada. Y los mismos instrumentos se van a aplicar también al modelo de inversión y al modelo de salarios. ¿De acuerdo? O sea, y todo se está haciendo al mismo tiempo. Ahora, alguien podría decir, con cierta razón, aquí usted está colocando W como una variable endógena, perdón, exógena, pero aquí en la tercera ecuación está colocando los salarios o una parte de W, que es básicamente los salarios del sector eh, privado como una variable endógena. Luego, digámoslo así, si yo aquí, por ejemplo, yo esto lo subdividiera entre WP, ¿cierto? Y WG, que puede ser un interés que ustedes tengan, pues entonces, fíjense que al hacer eso, esta sería una variable que es exógena para el modelo de consumo, ¿de acuerdo? Es exógena. Y en donde aquí, si yo la coloco como instrumento, pues obviamente, como es instrumento sobre todos los elementos que están aquí, exógenos, pues habría como que una explicación de algo frente a sí mismo. ¿De acuerdo? Ahora, pues si uno quiere correr esto, entonces le doy run, ¿cierto? El Stata me lo corre. ¿Y por qué me lo corre? Porque si él ve que yo estoy utilizando un instrumento para sí mismo, pues él dice, bueno, eso es una correlación igual a 1. Y lo que él analiza es, bueno, ¿y qué pasa con W siendo, por ejemplo, un instrumento en este segundo grupo de variables exógenas que tengo acá? Que a propósito aquí creo que tengo un error que no he corregido, ¿no? Que es el de K-1. Voy a aprovechar para corregirlo aquí. Aquí es K-1, aquí es K-1 y aquí es K-1, ¿cierto? Entonces, ahora voy a correr esa línea de código que sería corrigiendo todo el sistema, ahí ya estaría totalmente corregido. Y aquí, pues en este sistema que yo propongo, aquí sí ya estimo el efecto independiente de cada uno de los salarios, ¿de acuerdo? Y fíjese que aquí, por ejemplo, yo estoy utilizando una parte del W, que es WG, como instrumento. Alguien podría decir, bueno, eh, podría utilizar W como un instrumento, por ejemplo, es la suma de los dos, entonces aquí correr y ahí ya lo estaría utilizando como instrumento, ¿de acuerdo? O sea, eso no me va a debilitar la estimación se va a hacer, el tema es pensarlo en el sentido de, bueno, puede ser un instrumento el salario total del salario público y del salario del sector gobierno. Entonces alguien podría decir, no, pues ahí hay una cierta redundancia. Entonces, ¿qué tan válido es ese instrumento? Pues yo podría incluso eliminarlo, ¿cierto? Yo podría eliminarlo y correr el modelo sin ese instrumento y igual, fíjese que el modelo sigue corriendo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿por qué yo utilizo eso como un instrumento? Porque cuando nosotros revisamos
este documento de modelos de ecuaciones simultáneas en GRELT, pues resulta que lo planteaban como un instrumento, ¿de acuerdo? Pero esto hay que pensarlo, hay que analizarlo. Ahora, en este tipo de modelos, como ya alguien los ha realizado y los ha estimado, entonces él dice, aquí se utilizaron estos instrumentos. Entonces uno dice, ah, listo, ahí es fácil porque uno dice, yo simplemente aquí en esta línea de código coloco los instrumentos que me da el estudio y ya, los meto y corro el sistema. Pero el problema es cuando uno construye el sistema, porque uno tiene que justificar los instrumentos, ¿de acuerdo? Ahora, yo, por ejemplo, en Time Series, la vieja confiable es utilizar como instrumentos los retardos, porque los retardos tienen una relación explicativa directamente con las exógenas que puedan tener problema de endogeneidad, pero no van a tener una relación con la variable y en el sentido estricto. En sentido estricto me refiero a que pueden ser instrumentos débiles, ¿de acuerdo? Eso toca testearlo. Como quiera que se trate, observe que yo puedo hacer cambios al sistema, ¿de acuerdo? Y pues obviamente esos cambios del sistema van a generar diferentes resultados. Entonces, hay que analizarlos, hay que revisar que sean estadísticamente significativos. Por ejemplo, yo en este caso podría decir que, por ejemplo, para la ecuación consumo, no son estadísticamente significativos los salarios del sector privado, ¿cierto? Y tampoco son estadísticamente significativos los beneficios de las empresas. No lo son, ¿de acuerdo? En la segunda ecuación, observo que no son estadísticamente significativos los beneficios de las empresas a la hora de explicar la inversión y, bueno, en lo demás, pues sí, todo es estadísticamente significativo. Y en el caso de los salarios, pues todo es estadísticamente significativo. Entonces yo tendría que corregir lo que está pasando acá, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, bueno, no es un propósito de esta clase ver cómo podemos sacar el modelo de Klein o una variante, pero uno podría decir, bueno, yo a esto le puedo meter logaritmo, yo a esto le puedo colocar transformaciones, por ejemplo, estandarizadas, yo puedo meter varios cambios, ¿cierto? Sin embargo, digamos, es relevante en este momento mirar la técnica y no tanto si la técnica funciona o no funciona, sino poder ver la técnica, ¿de acuerdo? Ahora, si por ejemplo alguien me dice, profe, yo observo que esos salarios del sector público no son estadísticamente significativos, entonces los quito, entonces claro, yo los puedo quitar de acá, ¿de acuerdo? Yo los puedo quitar de acá. Y fíjese que, por ejemplo, yo los podría plantear, los quito, digamos, dentro de la función consumo, ahí los estoy quitando, observe, y los puedo colocar, por ejemplo, como un instrumento.